El tema de Tchiat HaMetim, resurrección de los muertos y el mundo venidero, es un tema que personalmente fue una inquietud desde la secundaria, desde la preparatoria. Yo no crecí en una casa religiosa, no crecí en una casa donde para mí era algo natural creer en Dios o en principios de la Torá. Y entonces yo pasé durante la secundaria y durante la prepa lo que podríamos llamar una crisis existencial. Y el punto central de esta crisis existencial para mí era ¿qué hay después de la muerte? Y a mí me preocupaba este tema porque en mi forma de pensar, si no había continuidad después de la muerte, entonces ¿cuál era el sentido de cualquier cosa que hagamos? Entonces yo lo veía muy como que en proporción. Entonces yo trazaba una línea y decía, si el tiempo corre infinitamente y mis 100 o 120 años de vida es un segmento de este tamaño y después hay una línea infinita, entonces la verdad es que me deprimía muchísimo. ¿Cuál es el sentido? Por más padre que la pase, si hay un fin, entonces me angustiaba realmente muchísimo ese tema. Lo llegaba a debatir con mis maestros de la Talmud, etc., pero nunca me daban una respuesta satisfactoria al tema. Hasta que después pude tener acceso, comenzando con ciertos rabinos, y más acceso a información, y encontrar respuestas que hicieran sentido, número uno, de que existe Dios, y número dos, ya en base a la Torá, como la Torá presenta el tema que voy a hablar hoy en la noche de Bezrat Hashem. El Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, un gran cabalista de Italia, él escribió varios libros sobre este tipo de temas. En uno de ellos, muy conocido, se llama el Mesilat Yesharim, la senda de los justos. Al comienzo, él trae una prueba lógica de que no puede ser que cuando la persona muere es el fin de todo. Él no prueba en ese libro que Dios existe, el libro ya está escrito para alguien que cree en Dios, pero él dice lo siguiente: si Dios es todopoderoso, si Dios es todo bueno, y Él no necesitaba crear el mundo, Él tiene todo. Si Dios creó el mundo, lo creó porque un acto de bondad. Entonces Él dice, no hace sentido que Dios va a crear al mundo, nos va a dar el regalo de la vida, y luego nos los va a quitar para siempre. Es como si yo llego y le doy a alguien, a mi esposa, un anillo, ahorré mucho y le compro un buen anillo de diamantes y se lo doy. Mi esposa está feliz con su anillo nuevo y después de un tiempo le digo, ok, regrésamelo. Me va a decir, ¿estás loco? ¿Cómo que regrésalo? Me regalaste un anillo, me pertenece. Dios nos creó, nos dio la vida, ¿para qué? Para que después de 80, de 90, de 100 años nos las quite para siempre. Entonces, ¿para qué me la regalaste? Mejor no me lo hubieras dado. Segunda cosa, dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Vamos a analizar la vida. Yo lo comparo con Disneylandia. No sé si han ido a Disneylandia, Disney World. Número uno, tiene que parar en la cola no sé cuánto tiempo. Luego lo estafan y le cobran una fortuna para entrar al parque. Ya que entras, cada juego tienes que estar media hora ahí, a menos que compres el pase rápido. Te subes al juego y... ¿ok? Yo pregunto, si los americanos hicieron eso, ¿Dios no podía haber diseñado algo mejor? En Disneylandia no es parte del recorrido de Disneylandia que te enfermes, que pases hambre, que haya guerras, que haya huracanes. Entonces Dios, que es un poquito más inteligente que los que hicieron Disneylandia, coloca en su mundo terremotos y guerras y cáncer o aleino y sufrimientos. ¿Y cuál es la lógica? ¿Por qué no creó Dios un Disneylandia mejor, bien hecho? Con todo el poder de Dios. Dice Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, esa es la mejor prueba de que este mundo no es la meta. No fuimos creados solamente para esta vida, sino este mundo es un mundo de crecimiento y superación, y la verdadera recompensa va a ser el tema de hoy en el mundo venidero.
Y ahí sí Dios va a mostrarle a los gringos que no saben hacer parques de diversiones, porque realmente el mundo venidero va a ser trillones infinitamente veces mejor que Disneylandia. Entonces con esto prueba de Moshe Hanutzato que según la Torah y según la lógica es obvio que tiene que haber vida después de la vida en este mundo. Inclusive algo interesante, sabemos que en hebreo, Lashon HaKodesh, cuando hay homónimos, palabras que son la misma palabra, pero en sentidos superficialmente diferentes, en hebreo tienen que tener una conexión. Pues se llama Lashon HaKodesh, el lenguaje que Dios a través de él creó al mundo. Entonces hay dos palabras que los sabios utilizan para dos cosas que aparenten tener no conexión, y la palabra es kever. Kever posiblemente la mayoría la conocemos como tumba, pero en el lenguaje de nuestros sabios la palabra kever también significa el útero. Entonces, ¿cuál es la conexión? Dice el rey Salomón, ¿cuál es la conexión entre el útero y la tumba? Los dos es lo mismo. Los dos es una puerta de entrada y de salida a una nueva dimensión, a una dimensión diferente. Hay una parábola de dos gemelos fetos en el vientre de la madre. El religioso y el no religioso, el escéptico. Entonces el religioso le dice a su hermano, el gemelo feto, le dice, mira, estamos aquí en el útero, estamos en el vientre de mamá, estamos desarrollando manos, pies, ojos, oídos. Aquí adentro no lo utilizamos. Obviamente, va a haber, después de un tiempo, vamos a cambiar de dimensión y ahí vamos a poder utilizar todos esos órganos que estamos desarrollando. Ese es el religioso. El otro hermano, tú religioso, lo que ves, what you see is what you get. Aprovecha, bucea, descansa, pásala bien, porque después de que salgamos aquí, fin de todo. A los 9 meses nace el primero que sí creía, el religioso, todo el mundo más alto, Brit Milá, Pidyon Aben, you name it. Pero el otro hermano era no religioso, no creía en nada, y estaba deprimido, no quería salir del útero del vientre de la madre. Entonces dicen nuestros sabios, lo mismo es la vida, y por eso en hebreo los dos se llaman kever. Kever significa una transición de etapa a etapa. Un feto no tiene ni siquiera idea de comenzar a imaginarse qué hay fuera del estómago de la mamá. Lo que puede ver un feto, digo, a nivel simbólico, estando dentro de su mamá, comparado con este mundo, es totalmente inimaginable. De la misma forma, dicen nuestros sabios, ese es el kever. Nosotros aquí estamos en un útero y no tenemos ni siquiera idea a dónde se va después de que uno va al kever. Es una dimensión totalmente diferente y totalmente mejor. Pero también la comparación nos enseña algo, que así como los 9 meses del feto dentro del vientre, que desarrolla todo lo que el bebé va a tener una vez que sea un ser humano, y si sabemos que si no desarrolla la mano, no desarrolla un pie, una vez que nace le va a faltar, todo lo mismo es esta vida. La vida es para desarrollar no nuestro cuerpo físico, pero para desarrollar nuestro interior. Nacemos con diferentes rasgos de personalidad, diferentes cualidades, algunos talentos, algunos defectos, y la vida es para mejorarlos. Entonces, lo que nosotros no mejoremos en la vida, después de la muerte, no lo vamos a tener en el mundo venidero. Entonces, la vida es la oportunidad de ser mejores personas, y después de 120 años de haber mejorado como personas, nos graduamos, y entonces nos llevamos a la eternidad lo que construimos durante la vida. Ese es el concepto, y por eso hace sentido que haya un mundo venidero, para que no sea años de trabajo. Imagínense una persona que trabajó toda su vida para ser buena persona. Trabajó en su enojo, trabajó en su envidia, trabajó en su caridad, trabajó en su paciencia, trabajó en su conocimiento, en su sabiduría. Y todo eso muere y desaparece. What's the point?
Entonces, ¿cuál fue el sentido? Sino que todo lo que una persona construye es porque se lo va a llevar al mundo venidero. Y con eso entonces también quiero explicar otro aspecto que lo trae Maimónides el Rambam. ¿Qué es el mundo venidero? Antes de que entremos a nivel un poco más concreto. Pero ¿qué va a haber en el mundo venidero? Sabemos que hay quien dice que en el mundo venidero a los tzadikim les van a dar vírgenes y les van a dar vino y todo tipo de placeres físicos. Dice Maimónides, ya hace 800 años, dice, ese es un absurdo. Pensar que el mundo venidero es todos los placeres materiales que te privaste en este mundo, entonces los vas a tener en el mundo venidero. Eso es un ridículo. El mundo venidero es, aquí tenemos un cuerpo físico, porque aquí estamos trabajando a libre albedrío, no es tanto el tema de hoy en la noche, pero aquí venimos a trabajar. Entonces, los placeres físicos, y el judaísmo habla cómo utilizarlos de forma correcta, pero también son un reto en nuestro libre albedrío. Pero pensar que esa es la recompensa, que el mundo venidero es placeres físicos, es demasiado infantil. ¿Qué va a ser el mundo venidero, los placeres del mundo venidero? Es la perfección que la persona construye durante la vida. Está construyendo su mundo venidero. No va a ser tickets. No es que el concepto infantil de que, a ver, cada mitzvah que tú haces te doy 5 puntos. Esa mitzvah está buenísima, Dios dice te voy a dar 15 puntos. Esa estuvo fantástica, 800 puntos. Una persona después de 120 años llega arriba con 3 billones de puntos y va a canjearlos. Ahora voy a que esto y esto y esto. Es un concepto infantil. ¿Qué es el mundo venidero? Cada acto de perfección que hacemos en la vida, estamos construyendo nuestra persona del mundo venidero. Así como los 9 meses el bebé está desarrollando sus órganos para que cuando nace tiene su cuerpo, nosotros cuando entremos al Kever y podamos ir de un mundo al otro mundo, entonces a través de 120 años, y eso es lo que son las mitzvot, en todas las áreas, ya sea mitzvot de trabajar en nuestras características personales, en midot, o ya sea cuestiones más rituales como poner de tefilín o cuidar Shabbat. Cualquier cosa que hagamos es construir perfección, y esa perfección nos las vamos a llevar al mundo venidero. No va a ser un canje de puntos. Voy a mejor continuar con el tema y dar la oportunidad al final de la plática para preguntas y respuestas. Bezrat Hashem. Quiero clarificar algo. Hay 2 etapas después de la muerte. El mundo venidero no es la etapa a la que entra el alma cuando la persona fallece. Esa etapa es el Gan Eden, el paraíso, o el mundo de las almas, o para almas que necesitan un poquito de ir al dentista, de rectificación. Si hay un dentista, no me lo tomen personal. Pero para almas que después de que fallecen necesiten un poco de rectificación, van a lo que se llama en hebreo el Gehenom. Pero entonces la etapa después del fallecimiento no es el mundo venidero. Es una etapa de espera y de preparación, cuando entonces llegue el fin de la historia, y ese es el tema principal de hoy en la noche, que entonces va a comenzar el mundo venidero. Y vamos a hablar un poco por qué se va a requerir esa etapa del mundo venidero cuando se regrese el alma al cuerpo, y no cuando el alma está separada de su cuerpo. Al final, hay 13 principios de Maimónides, conocidos como los 13 principios de fe. El principio número 12 habla que parte de la fe judía es que va a venir el Mesías. El principio número 13 es que va a haber resurrección de los muertos y las almas de los fallecidos regresan a sus cuerpos. Entonces, eso es lo que hablamos por el mundo venidero. Después de que venga el Mesías, después de que las almas regresen a sus cuerpos, entonces ahí va a comenzar la época eterna de recompensa. Y este es un concepto 100% judío y 100% basado en la Torá. Hay un capítulo en la Gemara de Sanedrín, el último capítulo. Estoy seguro que Rav Arturo con mucho gusto les va a organizar al que lo quiere estudiar. Es un capítulo fascinante, se llama Helek, que habla del mundo venidero. Ese es el tema del último capítulo de Sanedrín,
En ese capítulo, el Talmud trae más de 50 referencias en el Tanaj que hablan sobre el mundo venidero. O sea, hay personas, yo he escuchado que dicen que no es un concepto tanto de la Torá, que en cierto momento histórico medio que lo inventaron los rabinos, etc. Más de 50 referencias en el Tanaj, en la Torá escrita, que hablan sobre el mundo venidero. Y solo en ese capítulo de la Gemara. Pero en otras áreas, en otras Gemarot o en otros Midrashim, hay muchísimas referencias a versículos del Tanaj que hablan sobre el mundo venidero. Quiere decir que es un principio total de la Torah. Quiero entrar un poquito ya más en detalles, pero se me ocurrió conectarlo un poquito con la ciencia. Entonces, no todos somos entendedores de la teoría de la relatividad. Tomé un video de 4 minutos, disculpen que esté en inglés, cuando termine medio que lo resumo, pero vamos a ver la conexión entre esto y la explicación cabalística del mundo venidero. To see how, let's take a ride. Right now we're traveling at about 20 miles per hour. To go faster, all the driver needs to do is step on the gas. And the gas speed changes. Now, you can feel that change, but you can also see it on the gas speedometer or on one of those radar speed signs. Okay, you can slow it down now. But now imagine that instead of measuring the speed of the cab, you have a radar sign that measures the speed of the light coming off its headlights. That sign would measure the light traveling at an astounding 671 million miles an hour. Now, when the cab starts moving, you'd think that the speed of the light would increase by the same amount as the car. After all, you'd think that the moving cab would give the light an extra push. But surprisingly, that's not what happens. A radar sign or any measurement of light speed will always detect light traveling at 671 million miles per hour, whether the cab is moving or not. But how could this be? How could all measurements of light speed always come out the same? If you're running at a wall, it's coming at you faster than if you're standing still with respect to that wall. But that's not true with light. The speed of light is the same for everybody. That's really extraordinary. So here's how Einstein made sense of this extraordinary puzzle. Knowing that speed is just a measure of the space that something travels over time, Einstein proposed a truly stunning idea. That space and time could work together, constantly adjusting by exactly the right amount, so that no matter how fast you might be moving when you measure the speed of light, it always comes out to be 671 million miles per hour. To respect that absolute quality about light, time had to cease to be absolute, space had to cease to be absolute, and those two had to become relative in such a way that they slosh between each other. If space and time being flexible sounds unfamiliar, it's only because we don't move fast enough in everyday life to see it in action. But if this cab could move near the speed of light, the effects would no longer be hidden. For example, if you're on a street corner as I went by close to the speed of light, you see space adjusting so that my cab, it would appear just inches long. And you'd also hear my watch ticking off time very slowly. But from my perspective, inside the cab, my watch would be ticking normally, and space in here would appear as it always does. But when I look outside the cab, I see space wildly adjusted, all to keep the speed of light constant. So with Einstein, time and space are no longer rigid and absolute. Instead, they meld together with motion, forming a single entity that came to be called space-time. I think it's
live our life every day, we live with a Newtonian picture of space and time. It's something that we're comfortable with. But Einstein was able to make reason conquer sense. That really was the genius of Einstein. This notion that space and time are unity, to me, is one of the greatest insights that has ever occurred in science. It's so counterintuitive to everything we've ever experienced as human beings. En resumen, el genio de Einstein es que Newton describió la realidad como la percibimos. Existe el tiempo, es una constante, y existe espacio, el escenario de todo. Einstein, cuando dice el video, checó que la velocidad de la luz es una constante. Entonces dijo, ¿cómo puede ser? Y era algo que no se podía entender. Entonces la forma como Einstein llegó con la solución es la idea de tiempo y espacio estando adaptados uno al otro. Entonces no es que tiempo y espacio sean absolutos, independientes, fijos, sino que son flexibles. Entonces ellos se pueden acomodar y eso es lo que crea que la velocidad de la luz sea una constante. Dicen que tiene que ver con el tema de la noche. Hay una conexión interesantísima y pienso que la Neshama de Einstein, que estaba algo conectada, también sabía algo de Kabbalah. No pienso que Einstein personalmente estudió Kabbalah, pero algo muy interesante. Hay algo que dice el Talmud. El Talmud dice que Dios creó al mundo en 6 días, como lo sabemos en el libro de Génesis, y que por los 6 días que Dios creó al mundo, la historia va a durar 6,000 años. ¿Por qué? El fin de la historia dura 6,000 años. Dice, ¿por qué? Porque en versículos aprendemos que un día de Dios son 1,000 años para nosotros. 1,000 años para nosotros es un día de Dios. Ayer estaba platicando con mi sobrino que está estudiando física y justamente me dijo que en este semestre estudió teoría de la relatividad con Einstein. Entonces le dije el tema que iba a hablar yo en la noche y le dije que el Talmud dice que un día de Dios son 1,000 años para nosotros. Entonces sacó la calculadora, de hecho dejé el papel ahí en la oficina, comenzó a hacer fórmulas y me dice, ¿sabes cuál es la proporción de un día a 1,000 años? Le dije, no, ¿cuál es? Me dice, alguien aquí en 1,000 años, si estuviera viendo a alguien que está viajando a casi la velocidad de la luz, al 99.99867 de la velocidad de la luz, que prácticamente sería la velocidad de la luz, esa es la proporción de 1,000 años a un día. O sea, que el Talmud dice hace 1,500 años lo que Einstein descubrió hace casi 100 años. La proporción y la diferencia de la relatividad del tiempo dependiendo en el ajuste del time-space a qué velocidad una persona está viajando. La Kabbalah llama a Dios Or Ein Sof, la luz infinita, no porque Dios sea energía o luz, sino porque la luz es lo menos físico que existe. Entonces, interesantemente que Talmud describe un cierto concepto de tiempo para Dios, que desde el mundo ese tiempo equivale a la relación de la velocidad de la luz con nuestro tiempo normal. Entonces, un día de Dios, entre comillas, en el mundo pasan 1,000 años. Por lo tanto, dice la Kabbalah, y el Talmud lo trae, que cuando la Torah dice que Dios creó el mundo en 6 días, obviamente no es porque Dios necesite 6 días. Si yo soy un ser humano limitado, yo puedo crear en un día X cantidad de cosas. Terminó el día, lo que cree, lo cree. Dios podría haber creado en un segundo todo. Entonces los 6 días no describen la capacidad creativa de Dios. 6 días describen desde nuestra perspectiva cómo Dios hizo el proceso de 2 cosas. Número 1, de la creación del mundo.
Y número 2, de lo que va a ser la historia del mundo. Y voy a explicar esto. La creación del mundo, si a alguien le interesa ciencia y quiere reconciliar cómo es posible que en la cronología judía estemos en el año 5777, cuando científicamente el universo tiene 15 billones de años. Entonces les recomiendo el libro Genesis and the Big Bang por Gerald Schroeder. Es un científico que él comprueba, basado en los versículos de la Torá de los 6 días de la creación y en la teoría de la relatividad, que si la cronología dice que estamos en el año 5777 a través del sexto día de Adán Arishon, en base a la teoría de la relatividad, esos primeros 5 días realmente van a ser 15 billones de años desde la perspectiva de hoy. Entonces, con la teoría de la relatividad entendemos el origen del universo. Es cosa número 1. Voy a hablar 3 cosas que podemos aprender de la relatividad y lo que está pasando y lo que va a pasar y el mundo venidero. Segunda cosa, que es estos 6 días de la creación del mundo, es como un código genético que cuando se forma el código genético del bebé, está recién formado, se va desarrollando, inclusive cuando la persona nace, todavía el código genético va formando su cuerpo. Entonces es lo mismo, los 6 días de la creación, que no son literalmente solamente 6 días, es lo que va a producir la historia de la humanidad, que va a durar 6,000 años. 6,000 años desde nuestra perspectiva. La tercera cosa la voy a decir dentro de un poco y quiero hablar un poco más de detalles de este segundo punto. Que la historia de la humanidad va a durar 6,000 años. Estamos en el año 5777. O sea que estamos a 222 años y 4 meses del final de todo. Entonces, así como en un partido de fútbol, el minuto 90 plus 5 minutos extra, game over, y se acabó, no hay nada más. Así explica el Talmud y la Kabbalah, que en el año 6000 se acabó la historia como la conocemos. Se acabó el mundo de libre albedrío, el mundo de crecimiento personal, se acabó la etapa que la comparamos con el feto estando en el vientre de su madre. Y a partir del año 6000 comienza el proceso de lo que va a ser el mundo venidero. Antes del año 6000, la humanidad ya tuvo que haber alcanzado diferentes etapas. Una de ellas es la venida del Mesías. Ese tema lo hablamos hace un par de años. La venida del Mesías, la humanidad reconoce que hay solamente un Dios y la espiritualidad de la Torá. Todo eso tiene que ocurrir antes del año 6000. El Mesías va a construir el tercer templo, el pueblo judío regresa a Israel y dependiendo cuándo venga el Mesías, desde que venga el Mesías y se reconstruya el tercer templo, va a ser la época que la humanidad va a vivir de forma ideal hasta el año 6000. En el año 6000 todo va a entrar en un proceso de regeneración. Voy a regresar un poquito a eso. Nada más quiero introducir entonces el concepto de resurrección de los muertos. Hay diferentes opiniones de cómo y cuándo va a ser la resurrección de los muertos. La opinión más aceptada es que van a haber 2 etapas de resurrección de los muertos. La primera es inmediatamente cuando venga el Mesías, que ahí todos los justos van a regresar sus almas a sus cuerpos. En ese momento, todas las figuras bíblicas famosas, los Avot, las Imaot, todos los personajes de la Biblia, en ese momento regresan a la vida. Y no solamente ellos, pero también mártires y justos del pueblo de Israel que han fallecido hasta recientemente, también en ese momento regresan a la vida. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es en el año 6000. Ahí es donde todo el mundo ya regresa sus almas a sus cuerpos y va a ser ahí el momento del juicio final y ahí entonces va a comenzar ya el proceso de
ir hacia el mundo venidero. Hay varios motivos que explican Rav Saadia Gaon, uno de los grandes sabios del pueblo judío, por qué va a ocurrir una primera etapa de resurrección de los muertos cuando venga el Mashiach. Y él explica, número uno, para recompensar a esos justos que tanto quisieron y tanto anhelaron la época mesiánica y todo lo bueno y todo lo excelente que está a vivir cuando venga el Mashiach. Parte de su recompensa es poderlo vivir. Entonces por eso ellos van a regresar en vida cuando venga el Mashiach. Beneficios para los que, primero Dios, si eso ocurre pronto, estemos en vida, es número uno, el enorme milagro. Así como a través de las 10 plagas en Egipto, Dios probó lo que Él es. Entonces imagínense el enorme milagro cuando, si viene pronto el Mashiach, todos los que estemos en vida podamos testificar y ver a todos los muertos, o los muertos tzadikim, mejor dicho, regresar en vida. Qué mejor prueba de que la Torah es verdad y la existencia de Dios y su control sobre el mundo. También vamos a poder aprender de ellos. Si hay alguna duda, le vamos a poder ir a preguntar a Abraham Avinu, a Moshe Rabbeinu. El Talmud trae una pregunta de cómo exactamente se hacía el servicio en el templo. Y el Talmud dice, porque cuando se reconstruye el templo, queremos ver cómo se hacían ese tipo de trabajo espiritual en el templo. Dice el Talmud, ¿cuál es tu preocupación? Cuando se construye el tercer templo, va a estar Moshe y Aaron a Cohen. Entonces ellos van a saber qué se hace y cómo se hace. Entonces es otra ventaja, y es por eso también que es necesario esta primera etapa de la resurrección de los muertos cuando venga el Mashiach. Un tercer beneficio trae Rav Saadia Gaon, es poder reunificar a las personas con sus parientes fallecidos. Entonces también va a reunir a familias. Otra ventaja es poder aprender sobre el mundo venidero y sobre diferentes temas de espiritualidad. También darle la oportunidad al pueblo judío de funcionar de forma ideal en todo el periodo, desde que venga el Mashiach hasta el año 6000. Va a ser un libre albedrío limitado. Hay diferentes opiniones. No va a ser el mismo libre albedrío porque el mal va a desaparecer, pero va a haber un cierto nivel de libre albedrío de continuar creciendo espiritualmente. Se supone que uno tiene que pedir por el Mashiach en cualquier momento. Usted dice que 6.000 años que ya está metido. Mashiach Tiene que ser anterior. tiene que ser anterior, puede ser cualquier momento, no necesariamente los 6.000 años. Tiene que ser antes del año 6000. Porque ya para el año 6000 ya es fin de todo. Y el Tanaj habla de una época donde va a haber tercer templo y época mesiánica. Eso forzosamente tiene que ser antes del año 6000. El primer templo duró 410 años. El segundo 420. Si llega el Mashiach ahorita, nada más serían 220 años. Quiere decir que... Y hay una opinión inclusive basada en Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, que el límite para lo más tarde que va a llegar a ser la primera resurrección de los muertos y la venida del Mashiach es el año 5800. Está basada en el Zohar, está basada en el Ramban, está basada en otros comentaristas. O sea que en base a esa opinión, el límite es 22 años y 4 meses para la primera etapa de Tchiyat HaMetim. Y después de ahí habrían, digamos, 200 años donde el mundo funcionaría de forma ideal, conforme Dios lo diseñó desde el comienzo. Por eso va a retirar un poco libre albedrío. Y en el año 6000, déjenme terminar y ya vamos para allá. Y en el año 6000, que es donde quiero entrar ahorita, es fin absolutamente de todo. Entonces, en el lenguaje del Talmud, en el año 6000, la tierra se va a inundar totalmente. Entonces, la pregunta es, si ya hubo una primera etapa de resurrección de los muertos, cuando venga el Mashiach, y la segunda etapa es en el año 6000, cuando va a ser el día del juicio final, entonces, si el mundo se va a destruir totalmente, ¿qué va a pasar con todos los que regresaron a la vida?
El Talmud dice, y obviamente no es a nivel literal, es a nivel figurativo, que Dios les va a dar alas a las personas, y las personas van a poder volar sobre las aguas durante 1000 años. Y quiero dentro un poquito explicar de nuevo, regresando a la teoría de la relatividad, de estos conceptos de tiempo. Durante 1000 años, los justos que van a poder vivir en el mundo venidero van a sobrevolar con alas en ese momento sobre el agua. Y en el año 7000, el mundo quedó reformado a un nuevo mundo, que ese es el mundo venidero. Ese es el concepto judío del mundo venidero, y es una nueva dimensión donde inclusive el cuerpo va poco a poco a comenzar a transformarse. Durante todo el año, durante todos esos 1000 años, del 6000 a 7000, los cuerpos quedan de esta forma, pero no van a necesitar ninguna necesidad fisiológica como comer o dormir, comparado cuando Moshe subió 40 días en el monte de Sinai, que pudo estar 40 días sin comer ni dormir, etc. Durante esos 1000 años, dentro de poco explico de nuevo, el cuerpo no necesita ninguna función fisiológica, y en el año 7000 comienza una transformación del cuerpo, a hacerse un poco más espiritual, y eso va a ir algo gradual, y nunca va a desaparecer el cuerpo, porque el cuerpo es lo que nos da la identidad y la existencia. Si yo tomo una gota de agua y la dejo de un vaso, la derramo sobre el mar, entonces prácticamente la gota de agua se unió al mar y hasta cierto nivel desaparece. Si no fuera porque retenemos el cuerpo para siempre, o un cierto nivel o dimensión del cuerpo, desapareceríamos. Lo que nos da nuestra independencia, lo que nos da nuestra existencia eterna, es el tener cuerpo. Pero este cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo que, por desear y por necesitar tanto las cuestiones materiales, no nos permite tanto el contacto con lo espiritual. Por lo tanto, en el mundo venidero comienzan a desaparecer las funciones fisiológicas, y el cuerpo se comienza a transformar en un cuerpo menos físico y un cuerpo un poco más sensible a la espiritualidad, porque a fin de cuentas la base y la raíz del placer es la cercanía a Dios. Para un cuerpo físico, placer es comer, placer es todo lo físico, pero si pudiéramos salir del cuerpo, podríamos experimentar que la cercanía a Dios es mucho más placentero que lo fisiológico. Y de eso se trata el mundo venidero. Y por eso regreso a lo que dijo Maimónides, que es un absurdo pensar que el mundo venidero es vírgenes y vino y etcétera, y fiestas. El mundo venidero es el placer de la perfección, y esa perfección es la cercanía que el ser humano va a poder tener a Dios. Entonces regreso a un tercer punto que tiene que ver con la teoría de la relatividad. ¿Qué es el mundo venidero? El mundo venidero es una cuestión de tiempo, algo que va a pasar en el futuro, o es una cuestión de espacio, un lugar que va a ser creado en el futuro. Entonces, lo que salió de Einstein es que tiempo y espacio es una unión de conceptos. Time-space, space-time es una unión. Hay una palabra en hebreo, regresando a los homónimos, olam. Olam, ¿qué significa? Mundo. La palabra olam ba'ed, ¿qué significa? Para siempre. Entonces, interesantemente, la palabra olam a veces lo utilizamos como lugar, a veces lo utilizamos como tiempo. Y a nivel profundo es porque tiempo y espacio están totalmente conectados. Cuando decimos Kaddish, decimos Yesh Shmer Rabba Mevorach Leolam Ulolmei Olmaya, que el gran nombre de Dios sea bendecido Leolam Ulolmei Olmaya. ¿Qué significa Leolam Ulolmei Olmaya? Si vemos una traducción, dice para todas las eternidades, porque a nivel literal queremos exaltar, queremos bendecir, queremos alabar el nombre de Dios
y que sea alabado para siempre. Pero a nivel más literal, más cabalístico, hay, según la Kabbalah, diferentes niveles, diferentes universos. Entonces, lo que estamos diciendo en Kaddish, queremos que la presencia divina sea reconocida en todos los universos. En Kabbalah hablan de 4 universos, y ese es Leolam, Lomeo, Almayá, significa los 4 universos. ¿Qué es el Olam Abba? El Olam Abba es poder trascender del mundo físico en que estamos a la dimensión más elevada de todos los universos. Entonces estamos trascendiendo en dos niveles, en lugar y en tiempo. O sea, cuando hablamos del mundo venidero, es lo mismo, es mundo venidero, es tiempo y espacio, es lo mismo. Por el momento estamos alejados, regresando a la teoría de la relatividad, desde nuestra perspectiva no estamos ahí, pero cuando llegue ese proceso, nos vamos a unir a un lugar, en un tiempo, que vamos a estar tan cercanos a Dios, que entonces los procesos van a ser de forma diferente de como lo conocemos hoy. Entonces, regresando a estos 1000 años, del año 6000 al año 7000, no son años desde la perspectiva de hoy. Pueden decir hoy, qué aburridos, vamos a estar, primero Dios, que todos estemos en el mundo venidero, pero que los justos van a estar volando 1000 años sobre las aguas esperando al mundo venidero. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que desde nuestra perspectiva actual, las transformaciones que van a ocurrir desde esta perspectiva tomarían 1000 años. En esa dimensión pueden ser un día, pero en esta dimensión tomarían 1000 años. Y después de eso, el año 7000 significa lo que se transformaría en 1000 años, el año 7000, y entonces van a ir de nuevo transformaciones que de nuevo desde nuestra perspectiva serían muy lentas, pero ahí van a ser, o sea, muy rápidas, aquí serían en otra dimensión. ¿Alguna pregunta? ¿En qué cuerpo? Ok. Entonces, ese es el tema de la reencarnación, no de la resurrección. Pero sí, dejen decir algo que sí lo traen. No quiero entrar mucho en el tema de la reencarnación, pero a nivel muy general, la reencarnación se explica de 2 formas. Hay la famosa reencarnación cuando una persona tiene que regresar totalmente en una nueva vida, o hay un segundo o un diferente tipo de reencarnación cuando es una chispa del alma de la persona, tiene que regresar a hacer lo que se llama un tikkun, una rectificación de una vida anterior. Entonces, la respuesta es así. En el caso de que toda el alma tenga que regresar y volver a vivir en una nueva reencarnación, en ese caso solamente el posterior cuerpo va a salir a la resurrección de los muertos, no el inicial, porque ya es una versión renovada de lo que él era antes. En el caso de que la reencarnación fue una chispa del alma inicial, es como un hijo y un padre, o una madre. Entonces ahí los 2 cuerpos van a volver a vivir y van a reconocer a esa relación como hijo y padre. Alma madre y alma hija. Sí, ahorita regreso. Se tomó 7 días o 7000 años construir el mundo y el universo. Va a tomar otros 7000 hasta que lleguemos a ese mundo venidero. ¿Qué sentido tiene esa proporción de tiempo para Dios? Como si nosotros nos sentamos en la playa a hacer un castillo de arena y esperamos que venga el agua y se lo lleve otra vez. Es también un periodo muy corto para él también. Lo vemos como si son 7 días nada más. No, después no entendí bien la pregunta. Tomó 7000 años hacer el universo, Sí. la creación. Sí. Y luego tenemos 7000 años más, que somos los 5777 que llevamos. En el 6000 llega el Mesías, y luego van a haber 1000 años más hasta que llegue el mundo del universo. Sí. Todo ese periodo hace sentido para Dios, o sea, son 14 días de él, es una obra
que para nosotros es muy magna, ¿qué sentido tiene para él? Es como si nosotros nos sentamos en la playa a hacer un castillo de arena, y viene una hora y dice, allá acaba y luego voy a hacer otro universo, otro castillo de arena. No, o sea, para Dios tiene sentido porque el mundo venidero es nuestra existencia eterna. Déjame regresar al ejemplo de Disneylandia. ¿Ok? Entonces, a Disneylandia hay la cola que hacemos para comprar la entrada y el tiempo que pasamos dentro de Disneylandia. Entonces, este mundo de 7,000 años, estuvimos comprando el boleto. Y una vez que entremos, el mundo venidero es estar en Disneylandia. Entonces, el objetivo es estar allá adentro. Entonces, ese es el objetivo para Dios. Pero lo que sigue entonces es infinito. Sí, entonces qué bueno que lo mencionas, posiblemente no me clarifiqué. 1000 años es la preparación y la transformación entre el mundo que existe hoy en día y el mundo venidero. En el año 7000 comienza el mundo venidero para siempre. Y ese va a ser eterno. Y uno de los, no entré tanto en detalle en describir qué va a haber en el mundo venidero, pero básicamente lo que va en el mundo venidero es el entendimiento de todo lo que ocurrió en los 6,000 años de historia. En otras palabras, todas las preguntas que hemos pensado, que le queremos preguntar a Dios, absolutamente cualquier pregunta de cualquier tema, puede ser desde biología, hasta puede ser por qué los justos sufren y los malvados la pasan bien, es que Dios responda a todas las preguntas con una profundidad que nos va a dejar la boca abierta. Y eso va a ser eterno. Eso va a ser el mundo venidero. Y los que no somos justos, ¿dónde vamos a estar? Usted es súper justa, yo no sé yo. Deme una baraja. Una pregunta rápida. Entonces, ¿Olam HaNeshamot se vive en Atzilut? Olam HaNeshamot se vive en Atzilut. Atzilut no. Es así. De nuevo, rápidamente. Los nombres de los universos que hay ahorita, que son 4, y por eso en Kadesh decimos Leolam, Olmei, Olmayah. Leolam es 1, Olmei es plural 2, Olmei son Olam, Olmei, Olmayah, son los 4. Entonces en Kabbalah el primer universo se llama Atzilut, que Atzilut es donde Dios dirige lo que está ocurriendo. Después vienen otros niveles, que es el planeamiento, los ángeles y el mundo actual. Hasta donde yo pienso, Olam HaNeshamot está en Yetzirah, no en Atzilut. Pero eso es ahorita aquí. No es, Gan Eden está ahorita aquí. Por eso cuando lo leen una persona fallece, rezamos de Gan Eden Tiyeh Menujato, que esté descansando en Gan Eden, pero ahorita. Cuando sea Tchiat HaMetim, todos los que estén en Gan Eden se vienen a sus cuerpos. Hay diferentes opiniones que va a pasar con los malvados. Hay opiniones que todos los malvados, por ejemplo un Hitler, Yemach Shemo V'Zichro, también va a regresar a su cuerpo en el año 6000 para 2 finalidades. Una, para que vea la verdad y para que vea los justos ser recompensados y para que vea todo el placer que está a punto de ser ofrecido y que él perdió. Y entonces ahí él va a ser castigado. Hay otra opinión que dice que los Reshaim no van a regresar a la vida. Hay quien dice que no en la primera resurrección, pero sí en la del año 6000. Sí. Cuando se habla de un periodo de tiempo muy preciso, sí, no se corre el riesgo de que no pasó y entonces ya automáticamente se cancela nuestra religión, nuestras creencias. Estamos en el año 23, un mes. No pasó nada, era puro cotorreo. Sí, tú tienes toda la razón, y ese es el peligro que yo de mi plática hace 2 años y medio, cuando garanticé que el Mashiach llegaba el año pasado. Lo que quiere decir es, no que dejes de creer en el judaísmo, deja de creer en mí. No, pero la ventaja es que estas cifras vienen en el Talmud. Y lo que tú dices, tienes toda la razón, es una confirmación de que el Talmud es verdadero. Déjame decirte algo. Si el Talmud no fuera verdadero, no lo hubiera escrito. El riesgo es de que no llevemos bien
Entonces, cuando el Talmud tomó el riesgo de darnos la fecha, el Talmud garantiza que sí llevamos bien la cuenta. El Talmud dice algo similar a lo que tú dices. El Talmud trae las diferentes afirmaciones que la Torah da sobre los diferentes animales que tienen pezuña hendida y que no son rumiantes y viceversa, o que los pescados para ser kosher tienen que tener escamas y aletas, y luego hay afirmaciones que todo pescado que tiene escama tiene aleta, pero que tiene aleta no necesariamente tiene escama. Entonces el Talmud dice, ¿cómo se arriesga el judaísmo a hacer esas afirmaciones? A no ser como una prueba de que la Torah fue entregada por Dios, si no, no correría ese riesgo. Entonces tú tienes toda la razón. Cuando el Talmud dice que el año 6000 es el final de todo, el Talmud está poniendo todo en juego, afirmando que las fechas son exactas. Ahora, yo lo hablé hace 2 años y medio y no pienso que la situación mundial haya cambiado para bien, desgraciadamente va para mal. Posiblemente el Mesías no llegó hace 2 años, pero la dirección que la humanidad está tomando es a una dirección de un cataclismo. O sea, Norcorea es una bomba de tiempo. Yo no sé qué va a pasar entre Trump y Putin. Yo no sé qué va a pasar con Irán. O sea, el mundo está en un polvorín, con bombas atómicas. Putin ya comenzó a advertir desde que entró a Crimea que no se metan conmigo porque yo tengo bombas atómicas. Entonces, la predicción de Talmud no se ve tan lejos de los acontecimientos actuales. Y si estamos hablando a 220 años, aleday que el mundo dure 220 años. Entre la cuestión geopolítica y también la cuestión de lo que está pasando con los cambios del clima, que también el mundo está de cabeza. Entonces, sí se ve que estamos como yendo en dirección de que hasta 220 años suena como que mucho tiempo. Una pregunta, cuando uno muere ahora, Sí. te dicen que muere y ya ve la realidad de Hashem y reconoce todo lo que no hizo aquí. Sí. ¿Eso pasa ahora con la gente que muere? ¿Qué diferencia hay cuando va a llegar el Mesías que vamos a reconocer todos Hashem? Cuando alguien muere hoy, y hoy es un alma y hoy ve a lo mejor con más claridad lo que no hizo, lo que pudo haber. Excelente observación. Sí, pero cuando una persona muere, su percepción es parcial, no es global. No es que de repente una persona ya se convierte en un profeta y cuando llega al cielo le muestran absolutamente todo de todo, tanto a nivel de toda la humanidad como a nivel histórico. Es como que una cuestión más específica que tiene que ver con su vida. Cuando venga el Mesías, Dios va a abrir la cortina de todo. O sea, va a ser una visión panorámica. Es como la diferencia de una persona que está viajando en un tren o en un coche o en un avión y puede asomarse y ve a través de la ventana, a una persona que le quiten el techo y de repente ya ve todo, panorámico, en 360 grados. Entonces, cuando venga el Mesías, Dios va a quitar la cortina de todo, inclusive la palabra olam, viene la palabra elem, que significa oculto. Entonces, uno de los objetivos de estos diferentes niveles de mundos es que son filtros. Entonces, regresando a lo de los 4 mundos, hoy en día hay 4 filtros que no nos permiten apreciar la realidad de Dios y todo lo que existe. Olam Haba es ir por encima al 5.º, que es el primero, donde ya no hay filtros. Entonces, ahí la visión es panorámica al 100%. Toda la historia, toda la Torah se basa en tiempo y en espacio, ¿no? Y pues ahorita lo que traes es la teoría de la relatividad. Llegando a los 7000 años, no hay más tiempo. O sea, si es eterno ya no se sigue contando. Sí se sigue contando. Ramjal habla en cambios lo que va a ocurrir entre el año 7000 y el año 8000, lo que va a ocurrir entre el año 8000 y el año 9000.
lo que va a ocurrir entre el año 9000 y el año 10000. Y luego él dice, del 10.000 en adelante ya no podemos hablar, porque la Kabbalah, que habla de 10 Sfirot, solo describe la perspectiva desde este mundo a través de 10 dimensiones. ¿Qué va a ser después del año 10.000, dice Ramchal? Eso ya no lo podemos describir ahorita, pero obviamente va a durar para siempre. Pero sí sigue habiendo el concepto de tiempo, pero de nuevo, no tiene que ser un tiempo tan tangible como 1000 años del reloj de hoy, sino como los procesos que tomarían 1000 años y 1000 años y 1000 años, pero puede ser que duren en un día. Pero la transformación que va a ocurrir puede ser que sea en un día. Sigue corriendo El tiempo sigue corriendo, sí. Y interesante, a nivel conceptual, con todo el avance tecnológico, hoy en día un joven de 13 años o una señorita, en un día experimenta lo que hace 100 años una persona experimentaba en toda su vida. O sea, las cosas se están dando a una cierta velocidad y yo pienso que es mucho el sentimiento de personas, yo lo he escuchado de muchas personas en diferentes países del mundo, que sienten que hoy en día todo pasa muy rápido. O sea, a mí sí me pasa que dices, ¿cómo? ¿Y ya de nuevo Rosh Hashanah? ¿Pero no fue hace 2 meses? O ya, como que hay un sentimiento de que el tiempo se está moviendo muy rápido. Que de nuevo es una señal, es una función de cambio de procesos, no tanto de tiempo real, sino de cosas que están ocurriendo, como que ocurren muchas cosas muy rápido. Entonces, ¿Roshiach va a venir a raíz de una destrucción o al revés de las dos Bichubá? O sea, había oído las dos versiones. Sí, hay 2 opciones. El Mesías puede venir como un proceso de transformación pacífico y vamos a llamarlo orgánico, natural, bueno. Vamos a regresar al ejemplo de un parto. El Talmud, usted sabe que llama a la época mesiánica, o los dolores de la época mesiánica, Heble Meshiach. Entonces, así como un parto puede ser simple, sin dolor, fácil, etc., o un parto puede ser traumático, la venida de Meshiach puede ser en alguna de estas formas. Sí. Sí, ¿qué pasa con los no Yehudim en Yatametim y en el Olam? Hay diferentes opiniones en el Talmud. De nuevo, el mundo venidero es la perfección que la persona construye a través de sus actos. Entonces, mientras más mitzvot, mayor oportunidad de construir perfección. Pero definitivamente cualquier persona que haya construido cualquier nivel de perfección, lo va a gozar en el mundo venidero, judío o no judío. Entonces, pienso que esa es la opinión, aunque hay 2 opiniones en el Talmud, pienso que esa es la opinión aceptada, de que los no judíos también van a tener el mundo venidero, pero en la medida que han alcanzado perfección en base a sus actos. 7 mitzvot. Sí. Si está diciendo, bueno, partimos de la premisa Sí. que Dios lo hizo el mundo por querer dar el perfecto y no necesitaba nada. Sí. A como está diciendo que como pinta el mundo, se va a acabar en una desgracia y una cosa terrible. Si estamos hablando de bombas atómicas, si no, o sea, lo que estamos hablando es que si termina el mundo es una cosa terrible. El que vive en el año 5990 no va a pensar que Dios lo hizo por amor. ¿Por qué va a acabar con una obra que él hizo por dar, por pura bondad? Va a acabar de esa manera, porque él pone un deadline para acabarlo de esa manera. No, de nuevo, el deadline es porque este mundo es donde compramos el boleto. Y el mundo venidero es el lugar donde Dios nos da el placer. Entonces Dios le pone un deadline a este mundo porque dice, ya señores, apúrense a comprar el boleto, ya los quiero meter. Ahora, ¿cómo vamos a comprar el boleto? Ese es nuestro libre albedrío. Dios por él nos da la opción y quiere mucho
que compremos el boleto de forma pacífica. Pero si nosotros optamos por empujarnos y hacer trampa y etcétera, Dios no quiere intervenir en el libre albedrío. Lo único es que cuando ya llegue el momento de se acabó la compra de boletos y comenzó el juego, entonces a Él va a apresurar el proceso. Y si el proceso tiene que ser de forma un poco más drástica, es porque así es como nuestro libre albedrío lo llevamos para terminar en esa forma tan triste. Entonces cuando están entrando, cuando iban a entrar en el desierto, también cavaban sus tumbas, casi los obligó a los últimos a intentar salir o a pensar de que es su último chance de hacer teshuva. Es lo mismo ahorita. Sí. Sí. En 22 años comienza todo esto y van a ser 200 años de una vida perfecta. Sí, nada más sí quiero clarificar, esto no es del Talmud. No es que todo... El año 6000 viene el Talmud, viene la Kabbalah, eso es aceptado universal. El año 5800 no es universal, es solamente una opinión. Pero sí, en base a esa opinión, quiere decir que ya van a ver en año, dentro de 22 años, viene el Mesías a más tardar, resurrección de los muertos, la primera etapa, y 200 años de vida ideal. ¿Qué va a pasar con las almas que no vayan a entrar? Que no vayan a... Que no entren al que no vayan a... Para que una persona no vaya al mundo venidero, tuvo que haber sido realmente mala persona. O sea, Rasha, un verdadero malvado. Porque Dios da muchísimas oportunidades, inclusive el tema de la reencarnación, nos da muchísimas oportunidades en cualquier momento, o inclusive con una mitzvah, o a través del bienestar colectivo de otros, etc. Nos da tantas oportunidades que uno tiene que ser realmente malo para no poder ir al mundo venidero. Por otro lado, conviene echarle ganas, porque de nuevo el mundo venidero no es solamente entrar a un lugar, es el placer de la perfección que una persona construye. Entonces, si yo no trabajo en mi envidia, y si yo continúo a ser envidioso, en el mundo venidero esa envidia va a estar ahí y me va a molestar. Y lo mismo con diferentes cuestiones negativas, que por eso conviene trabajarlas. ¿Cómo se supone que va a venir el Mesías? ¿En forma de persona? Sí, el Mesías es un ser humano. El Mesías es un rey. La palabra Mesías significa ungido, porque según la Torah, la forma como se declara un rey es ungiéndole a un aceite especial, y va a ser un ser humano. Va a ser un ser humano muy, muy espiritual, y él va a ser el rey y el líder del pueblo judío. Yo no entiendo bien lo del cuerpo que se destruye. El cuerpo se destruye. ¿El alma a qué cuerpo va a llegar si está destruido? ¿Cuándo ahorita? Sí, cuando venga acaba a tomar su cuerpo. No, ahorita cuando la persona fallece, hay dos partes. Si ya quisieran salir, porque ya sé que es muy tarde, por favor, que no les dé vergüenza. No los corro, Hasbe Shabbat, digo, pero tampoco los amarramos. Sí, voy para allá. Lo del cuerpo. Lo del cuerpo es así. Según el mismo Rabbi Moshe Chaim Luzzatto trae que cuando una persona fallece, hay dos partes que quedan de la persona en el cuerpo. Una es un pequeño huesito que se llama luz, que no se desintegra, y una segunda cosa es un como vapor del alma, que se queda en la tumba. Entonces, a partir de esas dos, cuando venga la resurrección de los muertos, Dios va a recrear y reconstruir el cuerpo a partir de ahí. Y eso es lo que constituye que sea la misma persona. No que sea alguien totalmente diferente, sino los grandes justos, su cuerpo no se descompone. Los que eran verdaderamente muy justos,
sus cuerpos pueden estar por cientos o miles de años intactos. Si alguien tenía otro. Cuando llega el Mesías, ¿cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a identificar que es el Mesías y no es un charlatán más como tantos que han habido en la historia? Sí, es una muy buena pregunta. La pregunta es, cuando llegue el verdadero Mesías, ¿cómo vamos a saber que es realmente él y no los tantos charlatanes que han habido durante la historia? Entonces, en el Tanaj dice que viene Eliyahu Naví y que él es el que va a estar acompañando al Mesías para anunciarlo. Entonces, el Mesías no va a ser simplemente por una persona muy carismática que se autodeclare como el Mesías. O sea, va a estar acompañado de una revelación clara, espiritual, a todo el mundo señalándole de que él es el Mesías. Pero no hay unas opiniones que dicen que ya estamos en el Mesías, que ya estamos en el... No, seguro ya estamos, pero no ha venido a nivel concreto. Por ejemplo, Moshe, él fue ya, Dios habló con Moshe cuando tenía 80 años de edad, ve y saca al pueblo judío de Egipto. Quiere decir que durante 80 años él ya estaba. Pero hasta que no llegó el momento, no ocurrió el éxodo de Egipto. Puede ser que ya esté en este mundo, pero todavía no es el Mesías. Todavía Dios no le ha dicho ve y comienza la función del Mesías. Hay muchos rabinos grandes que dicen que ellos saben que el Mesías ya está aquí. De hecho, el Gaón de Vilna dice, un gran sabio, el gran cabalista de Vilna, el Gaón de Vilna, que cada generación tiene una persona con el potencial de ser el Mesías, y depende de la generación, si hace lo correcto, él ya... Sí. Inclusive déjenme regresar a otra cuestión a nivel de fechas. Cuando el Talmud introduce el concepto de que por 6 días de la creación hay 6.000 años de historia, la Gemara clasifica eso en 3 periodos. Y la Gemara dice, el primer periodo era de 2.000 años que se llamó Tohu. Tohu es como Tohu Vavou. Los primeros 2.000 años de historia, según la cronología de la Torá, la humanidad estaba fuera de rumbo. Los segundos 2.000 años se llaman Torá. Y Abraham Avinu nació en el año 1948 de la creación del mundo. Entonces, cuando Abraham Avinu tenía 52 años, comenzó a enseñar espiritualidad y monoteísmo al mundo. Comienza un periodo de 2.000 años que se llama Torá. Y el tercer periodo se llama Mesías. Entonces, ya desde el año 4000 ya podía haber venido el Mesías. Entonces, en cada generación, por los últimos 1777 años, hay en cada generación una persona que podía ser el Mesías, y dependiendo de nosotros, que entonces Dios le diga, ok, ve, y empieza todo el proceso de forma declarada. De hecho, esa Gemara, el Talmud, en el capítulo 11 de Sanedrín, se me pasó que decir sobre este tema, un segundo. Dice, porque el Talmud trae muchas fechas en diferentes opiniones después del año 4000, cuándo iba a venir el Mesías. Y el Talmud dice, todas las fechas ya pasaron. Depende realmente ya de nosotros. O sea, como dicen muchas veces, mejor no te tardes. La verdad es que ya nos tardamos. O sea, el Mesías ya podría haber llegado hace muchísimo tiempo y está esperando en nosotros. De hecho, y si quieren ya con eso termino a nivel público, ya nada más a nivel personal, si alguien tiene preguntas. El Talmud ahí trae una historia de un gran rabino que le preguntó a Eliyahu Naví, le dijo, ¿cuándo viene el Mesías? Y le dice Eliyahu Naví, ve y pregúntale. Entonces le dijo, bueno, ¿y dónde está? Y él dijo, ¿dónde está? Está cabalísticamente, le dijo, ¿dónde está? Entonces fue este rabino con el Mesías y lo saludó, etc. Le dijo, ¿cuándo vienes? Y le dice, hoy. Entonces el rabino estaba emocionadísimo, se fue y se vistió con ropas de Shabbat y ya todo listísimo, y no llegó. Entonces fue el rabino con Eliyahu Naví y dijo,
Le pregunté al rabino, ¿y no fuiste con el Mashiach? Sí, le platicó la conversación y le dice el rabino Eliyahu Naví, es un mentiroso el Mashiach. Dice el rabino, ¿cómo que un mentiroso? ¿Por qué? Dice, le pregunté cuándo vienes, me dijo que vengo hoy y no vino. Le dice, no, te citó un versículo. Ayom, dice la Torah, Ayom im tishmeu bekoli. Dice Dios, hoy, si me escuchan, les envió el Mashiach. Entonces el Mashiach está listo para venir. Hay que escuchar a Dios, hay que hacer lo correcto y el Mashiach viene luego.